Acompáñenme a orar, cierren sus ojos, vamos a pedir dirección y nos metemos de lleno al mensaje. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has abierto puertas, nos has dado la fuerza, nos has dado la convicción para estar aquí en tu casa. Te pido, Padre, que hoy sigas sin perder tu control en nosotros, que nada nos distraiga, que nada nos afane, que nada nos preocupe, que nada nos apague, sino que entendamos que se trata de ti este tiempo, estamos entregados a ti al 100 por uno y que sobre todo seas tú no solamente dándonos el entendimiento y trayendo revelación a nuestro ser, Padre, sino que esa semilla que hoy vas a cimentar y que vas a poner en nuestro corazón, tu palabra, quiebre nuestro corazón si ha de ser necesario para que nuestra alma pueda ser aliviada y atada a tu voluntad. Que no sea más nosotros y que seas cada vez más tú, Jesús, en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo me quedé con 4 cosas de la semana pasada. La primera es que decíamos que todos los días tenemos la oportunidad y debemos de tomar decisiones. Todos los días, siempre hay algo. Inclusive decíamos que se puede también vivir sin tomar decisiones, pero el vivir sin tomar decisiones, lo único que va a pasar es que vas acumulando pendientes y esos pendientes, al no resolverlos, al no confrontarlos, al no atenderlos, pues se pueden volver, aparte de un problema, una grandísima carga, una gran carga, ¿no? Entonces, el otro tema era, ¿qué es lo que vas a decidir? Si lo vas a decidir tú o le vas a permitir a Dios que te enseñe cuál es su perfecta y agradable voluntad en comunión para que todo lo que tengas que hacer y decidir, yo les decía, no te atrevas a tomar una decisión sin consultar a Dios porque te la vas a pasar mal, te la puedes pasar mal. Yo les decía, si tú reconoces que tomaste una decisión sin consultarlo y es una decisión trascendental o no trascendental, Él es tan misericordioso y tan fiel que Él va a reparar y va a componer el daño o el tiempo o el camino perdido. Pero ¿qué necesidad hay de tomar decisiones y pasar por tribulaciones o meternos al valle de sombra, ¿no? Acuérdense que hablábamos del Salmo 23, ¿no? Que aunque vayas en sombra de muerte, no temerás. ¿Por qué? Porque Él no pierde el control, no pierde el cuidado de ti, te hace descansar aún en medio de la tribulación, en medio del valle de sombras, mientras Él sea tu pastor. Lo dije al revés, ¿eh? El 3, del 2 y el 1. No, normalmente Jesús es mi pastor, o Jehová es mi pastor, o Dios es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y el otro es, no nada más es en comunión, sino es en comunión, ¿qué dice la palabra para? ¿Qué me habla Dios a mi espíritu para que yo decida hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra? ¿Se acuerdan de eso? Ese era el tercer punto. Y el último que me encantó es, en esto pensad, decía la palabra, en esto pensad, en lo justo, en lo eterno, en lo bueno, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque cuando viene una circunstancia en la que te obliga a tomar la decisión, como cualquier situación que estés pasando, y repito, la tomas en autonomía, pierdes la posibilidad o pierdes la oportunidad, incluso corres el riesgo de vivir en maldición. O sea, la maldición, acuérdense que es alejado, separado, sin tener a Dios en ti, porque la decisión la tomas tú, no lo consultas, ¿no? Y eso ¿a qué nos lleva? Que terminamos hablando de que el enemigo no es el que normalmente provoca las situaciones contra nosotros, sino somos nosotros mismos en autonomía, somos nosotros mismos como consecuencia del sistema en el que vivimos, las corrientes en las que hemos
nacido, las herencias, los ejemplos. Yo les ponía mi ejemplo, 40 años. Yo, sin conocer a Dios, fui obviamente producto y consecuencia. Primero, la naturaleza humana. Nací humano, tengo que serlo, ¿no? Y de todo lo que yo vi en el mundo, en mi colonia, en mi familia, en la escuela, en mis amigos, así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando ya viene Dios a ti y platicamos todo esto que estamos comentando, qué mejor es que para que eso que el Espíritu Santo te muestra que no es correcto y que no es agradable y que Él lo va a transformar y que lo va a trabajar en ti, no tú, sino Él, tenemos que llevar cautivos, decía mi esposa hace rato que estaba orando, nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque lo contrario, lo que yo pienso y lo que me lleva a decidir, que es mi voluntad y no es la voluntad del Padre, ¿qué pasa? Empieza ¿qué? A interponerse, a levantarse en contra del conocimiento de Cristo. Esa es la famosa altivez, el argumento. 2 Corintios 10:5 dice, y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo para llevar la que va a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, tenemos que buscar llevar al 100% nuestra obediencia, nuestros pensamientos a la obediencia, a ver qué Dios me dice, qué Jesús me quiere mostrar, en qué Jesús me quiere. Decía Mariel, ¿cómo voy a poder participar y ser habilitado para honrarlo? Para honrarlo. ¿Por qué? Porque en humildad, el espíritu que hace unos días yo platicaba, el fruto del espíritu que hace rato, todo el mundo hablamos del gozo, de la paz, de la paciencia, de la fe, pero pocas veces, es más, hablamos de la templanza. Pero acuérdense que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y luego viene uno que es bien importante, que es mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con la humildad de decir, cedí el control, lo que ahora soy y lo que estoy logrando y avanzando no es por mí, es por Dios, dejé de recibir y de hacer las cosas a mi modo, y eso me permite ver lo bondadoso, lo fiel, lo maravilloso que es mi Padre conmigo, de dónde me sacó, a dónde me está llevando, a dónde me ha llevado y a dónde me va a llevar. Y eso, cuando tú lo agradeces, honra a Dios. ¿Sale? Entonces, vamos a entrar a la segunda parte y otra vez yo quedé impactado porque muchas veces en las decisiones, me regreso un poquito, levantamos argumentos nosotros. Ponme el versículo, Aldito, con el que terminamos, Romanos 12:2, y es con el que quiero empezar. Hoy Dios nos vuelve a iniciar este día como nos despidió la semana pasada. No te conformes. O sea, si estás bien y vas bien, no te conformes. Si sientes que las cosas no avanzan, no te conformes. Si sientes que estás en la lona, no te quedes en la lona, no te conformes. Si algo necesitas, algo te afecta, algo te duele, no te conformes. Y no te conformes, que la palabra también va a las cosas que están sucediendo en este momento. Me encanta porque como la palabra dice que nunca pasará y es viva y eficaz. Y esta palabra que fue lanzada hace miles de años aplica para estos tiempos y los que vayan a venir, ¿no? Entonces, hoy la Escritura dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. Transfórmate. ¿Qué es lo que te va a hacer salir de donde estás? ¿Qué es lo que te va a hacer cambiar de ese sentir, de ese pensar? La transformación. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Por medio de la renovación de tú y mi forma de pensar. Entonces, yo les decía, lo que Dios quiere hacer es trabajar con nuestra alma. El alma, les decía yo la semana pasada, es lo que nos define muchas veces, porque el espíritu es el que da vida, la carne mata, y esa es la famosa lucha. Pero si tú ya no tienes el espíritu
que traías antes, sino ya tienes un espíritu nuevo y la carne manifiesta ese espíritu. ¿Qué es lo que hay que trabajar o permitir que cambie de tu ser? La voluntad, o sea, tu corazón, donde están los sentimientos y donde están los pensamientos, para que lo que tú sientas y tú reacciones a hacer para tomar decisiones, la famosa voluntad, no sea en autonomía, sino sea siempre con Dios. Entonces, lo primero es no conformarnos, no quedarnos quietos. Y voy a poner un ejemplo. Es que yo ya conozco de Dios, yo ya estoy en paz, ya no tomo, ya dejé de tomar, gracias a Dios. No te conformes, porque lo que Dios quiere es que si por gracia Él te alcanzó y te dio la salvación, de gracia y tú seas movido en misericordia a compartir de eso, de lo que tú eres y de lo que tú das. ¿Para qué? Para que no solo tú, sino los que estén a tu alrededor, como cartas abiertas, cartas vivas, a ti y a mí nos vean transformados y les ayudemos a ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento. De esa forma, ¿qué cosa dice la Escritura? Vamos a poder comprobar qué. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? No me respondas, pero mucha gente no sabe cuál es el llamado y cuál es el propósito que tiene Dios con él. Y muchas veces la gente no sabe diferenciar o no sabemos, a mí me costó mucho tiempo entender qué es el llamado y qué es el propósito. Son cosas distintas, no lo vamos a hablar hoy. Pero si no lo entiendes, no vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, aquella que es agradable y perfecta. Entonces, para no conformarte, tienes que no rendirte. No rendirte. Por más tribulado que estés, por más oscuro que sea el valle de sombras, por más alto que sea el nivel del río, no te conformes, no te conformes. En conclusión, no te des por vencido, no te des por vencido. Cada uno de nosotros traemos nuestras luchas, que Dios las permite para probar nuestra fe y formar nuestro carácter. ¿Sale? Y muchas veces pareciera que para esa situación, cuando sentimos que estamos soltando, ¿no?, la mano de Dios, que nos dejamos vencer o que nos van a vencer, en nosotros mismos puede parecer que no hay solución, de lo que está pasando y pareciera que Dios no está, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se ha enojado con nosotros, que Dios no nos escucha o que Dios está permitiendo que recibamos nuestro merecido. Cada quien de repente trae cosas en la cabeza, pero lo más importante es entender que aún y la circunstancia en la que tú puedas estar, número uno, no te des por vencido, y número dos, te toca a ti y a mí tomar una decisión que nos deba y nos pueda transformar para siempre. Y eso es empezar a reconocer que lo que estamos viviendo no nos debe de hacer rendirnos, sino nos debe de dejarnos vencer, de no conformarnos, ¿no? Porque sí o no, de repente cuando estamos en ese proceso, vuelvo a insistir, pareciera que no salimos. Te voy a poner un ejemplo, una deuda. O sea, te gana la emoción, te compras el carro y luego cuando sacas cuentas, pues sí te subes al carro, pero sufres más por el carro y comes llanta, ¿no? Porque luego dices, a ver, dale una mordida a la llanta, ¿no? O un viaje. O sea, son ejemplos, ¿no? Los famosos, fíjate esta palabra que te voy a decir que es bíblica, si tan solo. Si tan solo. Si tan solo. Señor, si tan solo. Si tan solo no hubiera comprado el carro.
Si tan solo, y ahí ya completa tu frase, si tan solo mi mami no estuviera pasando lo que está pasando, por poner un ejemplo. ¿Tú crees que eso pudiera cambiar tu actualidad y tu realidad? Y no te lo digo para que te regreses y digas, sí, sí, tienes razón, o Dios me está confrontando porque esta decisión que tomé la hice en autonomía. No va por ahí, porque ya te expliqué, ya te dije, y te lo puedo asegurar porque lo he comprobado. Que si tú tomas una decisión fuera del consejo de Dios, vas a pasar a lo mejor por tribulación, vas a perder un poco de tiempo, pero si tú te arrepientes, reconoces que lo hiciste, te arrepientes, Dios es tan misericordioso que te va a respaldar, va a reparar, va a reconstruir. No te va a dejar, no te va a decir, bueno, no me consultaste y dale, para que te eduques, ¿no? No es así Dios. Entonces yo puse aquí unos si tan solo, ya dijimos, ¿no? Si tan solo el carro, si tan solo, yo puse si tan solo mi matrimonio no se hubiera roto, si tan solo mi marido, mi esposa no hubieran muerto, si tan solo hubiera terminado la escuela, me hubiera preparado, si tan solo, ¿no? Otro, si tan solo, este lo escribí al final porque este me impactó, porque trajo dos cosas a mi vida. Si tan solo te hubiera conocido antes, esa es una aclaración personal, yo no hubiera perdido tiempo, o me hubiera ahorrado sacrificio y tonterías que hice. Y hasta pensé en mi mami, ¿no? Si mi mamá, si tan solo te hubiera conocido, pero pues los si tan solos están, no dejemos que se hagan argumentos y altiveces. Hay que derribarlos. Porque lo pasado, José 3:26 dice, no me interesa. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Entonces, te voy a llevar una historia en donde estas mismas palabras de Señor si tan solo no nos deben de atrapar y no nos deben de hacernos conformar. Y son dos ejemplos. Te voy a dar el primer ejemplo con palabras de Marta, la hermana de Lázaro y de María. Nos vamos a meter a ese hermoso tiempo. Hoy vamos a hablar, yo decía, ¿por qué todo el mundo habla de Juan? Y mi preferido, ¿se acuerdan que un año fue mi preferido y se dieron cuenta? Era Lucas, ¿verdad? Ese pastor está Lucas, porque nada más habla de Lucas. Pero ahora que pasa el tiempo y que es lo hermoso de que te conectas con Dios, te das cuenta que pues es palabra, pero con el propósito que Dios tenía con cada uno de ellos de parte del Espíritu Santo. Y además, pues nosotros somos hijos de Dios, pero cada quien tiene una personalidad. Entonces, tenemos su imagen y vamos a la semejanza. Y el carácter es el que vamos a lograr igualar a Jesús, pero estamos en ese proceso. Pero en el Inter traemos personalidades diferentes. Entonces Marcos habló y dijo lo que quiso, conforme a su personalidad. Lucas no le constó, ese fue uno que agarró y se puso de reportero y empezó a no anotar, pero pues como era un doctorazo y científico y poderoso, pues logró captar cosas muy interesantes, ¿no? Pero cuando ya llegas a Juan, lo que vamos a leer me impacta porque Juan tiene el corazón de Dios. Juan por eso era su consentido, el amado, ¿no? La escritura dice que el que tiene el corazón conforme a él es David, pero yo digo, Juan, por algo se le dio la revelación que se le dio, ¿no? Entonces, yo me encuentro en Juan esta parte donde se hablan estas mismas palabras y tan solo Marta
Te la voy a narrar y ahorita lo vamos a leer. Se encuentra a Jesús luego de la muerte de su hermano Lázaro. Después de la muerte, ¿eh? Y le dice Marta a Jesús, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Y hoy es para ti y para mí, si tan solo. De hueso y carne somos, igual que en aquel entonces Marta y María, de haber llegado a tiempo, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿No? Fíjate lo que dice Juan 11:32. María, cuando llega a donde estaba Jesús, al verle, obviamente María, Jesús, dice la Escritura, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, y ahí va, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces te estoy tratando de enlazar a lo que te empecé a compartir de parte de Dios. Y dice el siguiente versículo, de haberlo hecho a tiempo, fíjate, hubieran cambiado las circunstancias que ahora provocan tanto dolor en su familia. O sea, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Y cómo le responde Jesús? Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, fíjate lo que le pasó a Jesús. Dice la Escritura que se estremeció. Entonces, aquí me quiero detener porque en tus si tan solos, en tus tribulaciones, no se te olvide que como hijo de Dios, Jesús te ve, Jesús te acompaña, Jesús está contigo. Por eso Jesús es tu pastor, Jesús es nuestro pastor. A Jesús le pasó, porque si tú te lees esa historia, Jesús sabía que estaba enfermo y Jesús sabía que iba a morir. Y cuando él sabía que iba a morir, a propósito, en lugar de estar con él, ¿qué hace? Se va lejos. Ese tiempo Jesús primero a sus discípulos y después a Lázaro, a Marta y a María, les dio una enseñanza. Que no se trata necesariamente de la gloria y el poder de Dios, porque Él tiene el poder de todo. Pero si tú no decides creerlo y permitir que Él opere, las circunstancias que estamos hablando aquí, estamos en el segundo versículo, no cambiarían, no cambiarían, no cambiarían. ¿Por qué? Porque dice Jesús entonces al verlo llorando y a los judíos que lo acompañan también llorando, provoca en Jesús que se estremezca en espíritu y se conmueva. ¿Y en qué termina el 35? Jesús lloró. Creo que es el versículo más corto. Jesús lloró. ¿Sí o no? ¿Y cuántos ahí estamos atrapados? Diciéndole todavía a nuestro Padre, si tan solo, si hubieras llegado a tiempo. Si no, si hubieras llegado a tiempo y me hubieras mostrado que no tenía que, ya, lo que estés pasando. Porque además, a ver, por otro lado, ¿Lázaro iba a morir o no iba a morir? Claro, a todos nos llega el tiempo. Entonces, no es el tiempo de la muerte, sino es entender que, más bien es el no entender que todos vamos a llegar a ese tiempo. Y acuérdense que para nosotros la muerte debe de ser, ¿qué cosa? Alegría. Porque si yo y tú te mueres en Cristo, ¿qué debe de ser? Es ganancia, es ganancia. Y eso es una decisión. Pero si no lo ves de esa forma, te aflige, te preocupa, te afana, te genera carga.
y por lo pronto tratas de levantar argumentos, no el enemigo. Tú eres el que levantas el argumento y es altivez que se levanta en contra del conocimiento y lo ves como un problema. Yo estoy hablando ya enfocado en el corazón y en el alma de Marta y María. Que vuelvo a repetir, mujeres como tú y como yo, de carne y hueso, prácticamente echándole la culpa a Jesús. Si hubieras llegado a tiempo, ¿sí o no? Y mira, en el mismo capítulo, pero versículos atrás, dice lo que te estoy transmitiendo. Juan 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, del 32 al 33 era María, y este que estamos leyendo es la misma versión, el mismo pensamiento, las mismas palabras, la misma actitud, y me voy a poner espiritual, la misma visión para las dos. Pues es decir, aunque no le reclamaron, para ellas dos lo que veían es que pues Jesús no se conmovía o no veía la importancia de que podía evitar el dolor de ellas dos por la muerte de su hermano. ¿A qué te quiero llevar? Que vas a ver en la segunda parte que vamos a ver cómo es Jesús y cómo es Dios, que cuando tú le permites en obediencia llevar cautivos tus pensamientos a Él, de la visión que te estoy hablando en autonomía que yo percibo que Marta y María veían, cómo un mismo escenario te puede hacer en tu entendimiento, transformando tu entendimiento, renovando tu entendimiento, ver y sentir las cosas totalmente diferentes. Y por consecuencia, tomar decisiones de vida, no decisiones personales. ¿Por qué? Porque esta segunda parte que te voy a comentar es lo que realmente, por lo menos a mí me impactó y que creo que, o no creo, estoy seguro que tenemos que imitar todos esto que vamos a ver. Fíjate, te voy a dejar el versículo y te voy a explicar unas cosas que yo anoté. Juan 11:22. El 21 es el pasado. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el 22, que es en lo que quiero que nos enfoquemos, fíjate el cambio. Del si hubieras estado, viene inmediatamente algo distinto. Viene un más ahora. Es un cambio, una renovación en el entendimiento, en el corazón, en el alma. Más ahora sé, ahora, perdón, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué cosa? Te lo dará. O sea, ¿cuántas veces, vuelvo a insistir, estás con tu tribulación, con el sí tan solo? Y de ahí no sales, ¿eh? De ahí no salimos, de ahí nadie nos mueve. Y lo que está pasando acá y lo que está pasando acá definen nuestras decisiones, definen porque lo seguimos viendo y sintiendo de la misma manera. Y ojo, me incluyo y lo he vivido. Te pierdes de disfrutar, te pierdes de sentir, te pierdes de oler, de ver, de percibir en tus 5 sentidos físicos y en tus sentidos espirituales lo que está pasando a tu alrededor. Que eso muchas veces se le puede llamar, y la semana pasada hablamos de qué, de estrés, de depresión, y te puede llevar a la ansiedad. Y de ahí no sales. Entonces, Dios en esta segunda parte
habla y te quiere transmitir, lo anotaba yo aquí, que incluso en esas situaciones en las que no parece haber solución, y fíjate, pues estamos hablando de una muerte. O sea, ya estaba consumada la muerte de Lázaro. Pregúntate, ¿qué solución podría existir después de la muerte para Marta y María? Ya no había solución para ellas y muchas veces para nosotros. Un diagnóstico de enfermedad. La empresa donde estoy va a tronar o me voy a quedar sin trabajo, o la inseguridad, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero vuelvo a insistir, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, no dejes de entender y de pensar que siempre hay una oportunidad y siempre tienes la posibilidad de tomar la decisión de acudir al que es capaz en algo bien sencillo, de lo negro pasarlo a lo blanco, de lo que no tiene fin tenga un principio nuevo, por ponértelo ejemplo. Y yo escribí aquí, para Marta, simplemente Jesús no había llegado a tiempo. Y para María, obviamente, porque vimos los dos ejemplos, el de Marta y el de María, que en los contextos diferentes, ellas se enteran de que Jesús venía regresando después de esos 2 días y salen a su encuentro. ¿Y qué es lo que produce en Marta y María? Pues un dolor por la muerte, pero un doble dolor porque están sufriendo el dolor de la muerte de su hermano y porque hasta donde yo recuerdo, sabían que Jesús se había enterado. Y para ellas, creo yo, que ellas pensaron que Jesús se había demorado. Porque cuando te sabes esa historia, cuando Jesús se acerca ya a ir a verlo y pide que muevan la piedra, una de las dos, no recuerdo cuál de las dos, le dice, ¿qué estás haciendo? Lleva 4 días. Eso hiede. O sea, ¿qué haces, no? Y dirían en los tiempos nuevos, córtale mi chavo, ¿no? Pero Jesús dijo, a lo que yo vengo es a esto, a levantar al muerto, vámonos, simplemente. ¿No? Entonces, no se te olvide que no obstante, en medio de todo, tú y yo ahora podemos decir, a pesar de que no llegaste a tiempo a mi vida, si tan solo son palabras que pudieran ser un poco comunes, Dios puede cambiar las circunstancias. Y más si invocara su nombre. Porque eso es lo que dice este versículo. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, yo hoy te pregunto, ¿cuál es tu si tan solo? Lo que pasa es de que nos cuesta trabajo reconocer, y les decía la semana pasada, soltar, dejar ceder el control. Y como barquito, ¿no? Como el barquito en el que andaba Pedro y andaba toda la pandilla en medio de una tormenta. Dejarse llevar en medio de la tormenta. No vas a andar sin rumbo, eso es lo importante. Sabes que el que se va a subir a la tormenta, a tu barco, al barco en medio de la tormenta eres tú. Y el que puede apagar la tormenta es Jesús. Y muchas veces se nos olvida, y vuelvo a insistir, levantamos argumentos bien altos que evidentemente van en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. Padre, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
Y otra enseñanza, aparte de lo que te estoy diciendo, en medio de esos y tan solos, que te pueden causar preocupación, dolor, aflicción, todo lo que no nos agrada, físico, espiritual o más que nada en el alma, en el corazón y en la mente, que ahí es donde está lo verdadero. Ahí es donde cuando tú permites que la palabra te alivie, porque dice la escritura que la palabra es medicina para el alma, eso define por completo tu ser, en divino o en humano. Y te permite ver las cosas con la mente de Cristo y cumplir la voluntad del Padre. Decía Jesús, las palabras que yo digo no son mías, son las palabras que me dice mi Padre qué decir. Lo que yo hago, no lo hago yo, sino lo hago en el nombre de mi Padre. Entonces, permíteme decirte algo, dos cosas. Dios nunca va a llegar tarde. O sea, si tú te ves como Marta y María, te tengo una buena noticia. Dios nunca va a llegar tarde. Y Dios no te va a dejar solo. Entonces, no estés pensando en que tus argumentos y tus altiveces no sean los y tan solo. Si hubieras llegado a tiempo, si te hubiera conocido a tiempo, si no estuviera pasando por esto, que no sean esos. Porque Dios está acompañándote en el proceso y Dios tiene una forma de operar distinta a la de nosotros. Dios nunca va a dejar de inclinar su oído para escucharte y nunca va a dejar de responder una oración genuina. Jamás, 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 jamás. Y otra cosa, Dios es tiempo. Dios es tiempo. ¿Y los tiempos de Dios qué cosa? Lo que pasa es que los tiempos nuestros no es que sean imperfectos. No vamos sincronizados al reloj o al tiempo de Dios. Entonces a veces creemos que apúrate porque tengo prisa y necesito la solución. Y ahí dice Dios, lo que para ti un año es, o 1000, para mí es uno. Así de sencillo. Nada más con eso tan sencillo, ¿no? Él puede agarrar y decir, espérame tantito, y para ti son 1000 años. Y para él son un día. Él es tiempo. Pero en ese inter ni te ha abandonado, ni te ha dejado de escuchar, ni está separado, y siempre está en total y absoluto control y siempre está al tanto de todo. Entonces, cuando las cosas no sucedan como, cuándo y dónde queremos o imaginamos, absolutamente pensamos que Dios ha llegado tarde, que el veredicto, la conclusión ya se dio, que el final ya está dado, que la situación está definida y regresamos al efecto, al momento y el tiempo de Marta y María. Para ellos, pues no está escrito, pero, o sea, imagínate que seas tú Marta o María, ya, o sea, ya, no nada más ya para qué le reclamo y para qué le digo si tan solo, ya se murió, ya qué, ¿quién me va a sacar de aquí? ¿Cómo vas a regresar a mi marido? ¿Cómo vas a regresar mi trabajo? ¿Cómo vas a regresar que yo sea joven y no le haya... ¿Sí me explico? Tantos, si hubieran tantos, si tan solos. Y vuelvo a insistir, quítate de la cabeza que las cosas no las puede cambiar Dios. Las cosas pueden cambiar y las cosas, el único que las puede cambiar es Dios. Entonces tenemos que aprender de Marta y de María y tenemos que ver la visión de lo que dice este versículo, los famosos, más también sé ahora. Más también sé ahora. Más también sé ahora. Y eso es no nada más conocerlo, hoy lo estás conociendo. Pero acuérdate que para que tú seas salvo, tienes que declarar primero que Jesús resucitó de los muertos.
Pero no nada más es declararlo, hay que creerlo en el corazón. Hay que creerlo en el corazón. Entonces no es decir, pues al rato viene Dios y lo compone, no, o sea, tienes, tu lengua, tu boca tiene autoridad, tiene poder, pero lo tienes que declarar creyéndolo. Si lo declaras y no lo crees, no lo digo yo, pero es una decisión. Y si lo haces, te puedo asegurar, si lo hacemos, les puedo asegurar que nos va a transformar la vida, para no quedarnos en el si tan solo, en el si hubiera, sino en el más también sé ahora que todo lo que pida, que todo lo que pida a Dios, Dios, ¿qué cosa? Me lo dará, nos lo dará. Pedimos para que no tiemble. ¿Está bien pedir para que no tiemble? Ya está dicho. Pedimos para que no haya guerras. ¿Está bien? Ya está escrito. Pedimos muchas veces para que no se muera la gente. Ya está dicho. Mejor pidamos para que antes de que se muera, ese que se muera, conozca y se va en paz, se va en comunión. Para que si hay guerra, pues nos libre de todo mal, que no nos persigan, qué sé yo. ¿Sí me explico? Escribí esto que se me hizo muy interesante. El si tan solo perdón, el si tan solo, como Marta y María, el si hubieras llegado, ¿en qué tiempo te habla? Pasado. Y el pasado, sí o no te amarra. Si tú, o sea, no está mal recordar, pero si tú te estacionas en el pasado y decides que estacionarte en el pasado te amarra. Y yo escribí aquí, para Jesús el pasado es borrado. Tu pasado y mi pasado es borrado. Porque nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Entonces olvídate del pasado. El más también ahora, el más también es un presente. Es un presente. ¿Sí o no? Y el aún más ahora nos trae el presente. ¿Qué significa el presente? Que hoy tienes la oportunidad de vivirlo en justicia, porque la justicia es el proceso de adopción, es dejar de ser esclavo del temor, dejar de ser esclavo de la ira, dejar de ser esclavo del miedo, para que justicia en amor te justifique, y en el presente, ya fuera del pasado, tú vivas en justicia, permitiéndole constantemente a Dios santificándote y estacionado por fe, viviendo por fe. Y esto me encanta porque el futuro es todo lo que pidas a Dios, Dios te lo... ¿En qué está hablando? ¿Y futuro qué es? Es parte de una promesa, pero es el cumplimiento de alcanzar con Él la plenitud en Cristo por la eternidad. Eso es otro nivel. Pues es saber que yo en esta condición, si no lo conozco, yo no puedo estar con Él. Y no es porque nada más no lo conozca. Dios no quiere que tú entres con Él si no has sido santificado, si no has sido justificado, si no has sido... Eso es salvación. Pero si te mantienes en ese estatus y no das ese paso de fe, porque recordemos, siempre lo decimos, no es nada más creer, la fe sin obras no sirve de nada.
Entonces hay que accionar, y para accionar, ¿cuál es la llave? La decisión. Y muchas veces nos cuesta tomar decisiones. O muchas veces somos bien decisivos, pero muy impulsivos y autónomos. ¿Sí o no? Entonces, fíjate lo poderoso de lo que estamos hablando más. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjate Juan 11:25 lo que dice. Y le dijo Jesús, y ahí viene lo hermoso del mensaje. ¿Lo levantó o no lo levantó? Entonces, lo sacó del si tan solo. La escritura no dice que le pidió que le diera vida a Lázaro. Pero si tú lo analizas bien, el si tan solo hubieras, está dando a conocer un deseo de regrésalo. ¿Y tú crees que Jesús no sabía que ella anhelaba o ellas anhelaban que Lázaro volviera a regresar? Pues claro que sí, ¿no? Me encanta porque en lo mismo que estamos leyendo más adelante, nos estamos yendo al 25, después de que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Y no soy la resurrección nada más, sino la vida. O sea, yo sé que lo estás entendiendo, pero el único que puede derribar para pasarte de un lado a otro ese argumento es Jesús, es Dios, a través de su espíritu, por medio de tu espíritu. Entonces hay que llevar cautivos nuestros pensamientos. Todas las decisiones, por favor, tomémoslas, las más insignificantes, en comunión con Dios. Porque escrito está que Él es la resurrección y la vida. Y dice la escritura, el que cree en mí, fíjate qué hermoso, ¿eh? Como Lázaro, aunque apeste, hieda, esté oculto, escondido, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer vivir, le va a dar vida. Entonces, ¿qué te quiero transmitir? Que es una decisión venir aquí y escuchar vida, todos los días entrar en comunión con Dios, porque no es que solamente a través de lo que pasa los domingos puedas recibir y conocer la resurrección, el camino, la vida. Es una decisión, es una oportunidad a que tú decidas todos los días de qué te alimentas por la mañana. ¿Qué es más importante? ¿El jugo verde, el té verde y los 2 huevitos revueltos o la porción de la escritura? Las dos tienen su función, ¿eh? Pero el que da la vida es el espíritu. Es una decisión personal y hay que hacerla con entendimiento. Pero sí es importante entender que el único capaz de hacernos creer, de resucitarnos y de llevarnos o de darnos la vida, aunque estés muerto, yo diría, muerto y en tus delitos y en nuestros pecados. Solo Él nos va a hacer vivir. ¿Sí o no? Y luego dice, y todo aquel que vive. O sea, fíjate el versículo pasado, todo lo que ya vimos, pero luego todavía continúa diciendo, en esta creación hermosa, Dios dice, y todo aquel que vive, ¿de qué te está hablando? No es que vaya y venga, ¿eh? O sea, que vive es que esté conectado
conectado, que esté pegado, que sea dependiente. O sea, muchas veces dicen, ya córtate el cordón umbilical. Con Cristo no nos lo debemos ni nos lo podemos cortar. Porque Él es la fuente de agua vida, de agua viva, perdón. Él es la vida. Él es el único capaz de evitarnos una tribulación mayor, porque las tribulaciones y el valle de sombra lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Pero con Él va a ser delicado, suave. ¿Sí o no? Entonces dice, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿de qué te habla? Es no nada más permanecer, sino es decir, vuelvo a insistir, a tu yo, a mi yo, juntamente lo tengo que crucificar, juntamente con Él, para que no esté dando lata y esté ahí amarrado y no me esté molestando en contra de lo que la voluntad del propio y el pensamiento que Dios quiere hacer conmigo. Y eso no lo queremos, eso muchas veces no lo sabemos, no lo entendemos y no lo queremos hacer, es una decisión. Porque sí creo en ti, pero no te metas con mis finanzas. Sí creo en mí, pero no te metas con mis amigos. Sí creo en mí, pero no te metas en mi trabajo. Yo en mi trabajo soy el que me la sé. ¿Tú qué vas a saber? ¿Sí o no? Entonces, el que cree en Él es creer, es dependencia. Y para creer debemos de vivir en Él, debemos de estar permanentemente con Él. Todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué cosa dice? No morirá. No morirá. Y la pregunta que le dijo Jesús a los judíos y a Marta y María nos la hace hoy a nosotros. ¿Creemos esto? Qué fuerte, ¿no? Una cosa es conocer esta verdad, otra cosa es guardar esta verdad, que permitirle a Dios que la escriba, ¿no? Que la grabe en nuestro corazón, pero otra cosa es vivirla. Entonces, por eso es la palabra, no morirás eternamente. ¿Crees esto? Y cuando pasa eso es cuando se sabe en la historia, ¿no? Lázaro, sal y ¡pum! Esa enseñanza es aparentemente un acto físico, pero es netamente mucho más de lo que yo estoy compartiéndoles a ustedes, que Dios me ha mostrado espiritualmente hablando. Y eso se ha de recibir, de discernir, de entender con la mente de Cristo, con una mente renovada, que es de lo que estamos hablando ahorita. 27 al no. ¿Y qué le dice? Sí, Señor. Fíjate, ¿eh? O sea, creo que es una declaración que tenemos que hacer todos, de decirle, hoy y siempre, ¿eh? Primero así, con coma, sí. Y luego, Señor. Faltó ahí Jesucristo, ¿no? Sí, Señor, yo te creo, yo he creído, yo creeré que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, es darle su lugar, es darle la honra, es darle la gloria. El Hijo de Dios que has venido, ¿a dónde? Al mundo. No lo tengo aquí, pero todo el mundo sabemos el Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree. Vamos a cerrar con esto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a hablar al final? ¿Te acuerdas de esa historia de los leprosos? ¿Cuántos eran? 10. ¿Se saben las características de los 9 y 1? ¿Todos eran iguales? Sí, leprosos, pero no todos venían del mismo lugar. 9 eran judíos y 1 era samaritano. ¿Y por qué si curó a todos?
Solo uno dio la gloria y regresó. O sea, todos creyeron que era Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo, atrás, porfas, a, a darle vida al muerto. ¿Tú crees que alguien leproso no se siente muerto? La lepra hoy es como si tuviéramos alguien VIH. Es una enfermedad que sabes, como lupus, como, sabes que, o sea, difícilmente va a haber una reversión por más medicamentos, por más tratamientos. O sea, es una gotita de agua que está ahí tras. Dice Lucas 17:15. Ahora sí me voy a despedir con todavía mi favorito, con Lucas. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y esto me llamó la atención porque antes de leer esto, si tú te vas a ver capítulos atrás, está la historia donde se dan cuenta que es Jesús y los dioses empiezan a gritar, Jesús, sálvanos, con su voz empiezan a gritar, ¿no? Sálvanos, sálvanos, sánanos, sánanos, sánanos. Ya hace lo que tiene que hacer Jesús, ¿se sabe la historia? Y entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, ¿qué hizo? Reconoció y honró, le dio la gloria a Dios. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Primero, ¿qué cosa? Dándole gracias. Y este era samaritano. Tú te sabes la historia que leímos de Marta y María y Lázaro, que esas dos mujeres son, una de ellas dos, Marta la afanada y María la que se tiró a los pies de Jesús y con sus cabellos la secó y le enjuagó y le enjugó y, ¿no? Y derramó el aceite y todo eso te lo sabes. El perfume, perdón. O sea, hay un reconocimiento, hay un rendimiento y muchas veces, ¿a qué quiero llegar? Que Dios se ha manifestado poderosamente con nosotros, así por más insignificante que sea. Yo hoy con el testimonio que íbamos platicando con Cristóbal Montalegre, me acordaba de que lo que decías tú, o sea, ¿de dónde me has sacado? Que o sea, es una tontería lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Para yo decir, oye, yo quiero llegar a ser como Cristóbal, como mi pastor, Jaime, como Dante Gebel, ¿no? Como Adela Montero, lo que me falta. Cumplir 15 años en la congregación de su iglesia me falta. Pero dices tú bien, volteo atrás y digo, todo lo que Dios ha hecho en mí y de dónde me ha sacado y lo que me falta, pero lo que he hecho, no se nos debe olvidar dar gracias y no tomar decisiones en automático de decir, bueno, ya me sanó, ya me dio vida, sí sigo creyendo en Él, pero me olvido de Él. Dejar de tener, más que venir a sentarte a la iglesia, es de perder tu comunión con Él, de dejarte que Él viva en ti, que Él transforme tu ser. Porque dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Otra cosa, no es personal. Yo decía al pastor, cuando escuchaba al pastor Jaime Villahermosa, que se enojaba mucho porque decía al otro día, ¿por qué faltaste? Pues es que me dio gripa. ¿Por qué faltaste? Pues me dio un dolor estomacal. Y empiezan las calenturas. Pues no es malo. Y mi esposa dice sabiamente, creo yo, la gripa se te va a cambiar y la calentura se te va a cambiar en tu casa, si estás en la iglesia, el dolor de cabeza. Al contrario, si tú tienes fe y le pides a Dios, ¿quién no te dice que de camino a tu casa, con todo y pañal para que no tengas problemas, cuando llegues, ya paró el efecto? Y cuando estés aquí, estás como ese samaritano, con tu propia voz, dando gracias. Pero eso es una decisión. Entonces, fíjate el versículo que dice el que sigue. Respondiendo Jesús dijo,
¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No fueron 10? Yo hoy de parte de Dios espero que lo que Dios está poniendo en mi corazón y en mi espíritu, así como con Moisés, se los reparta a ustedes. ¿En qué? En esto que les voy a decir. Yo no voy a parar hasta ver nuevamente unida la familia que teníamos en Cristo Jesús en Coatzacoalcos. Porque yo he recibido a mucha gente que no conocía cuando estábamos en mi casa y los recibo con todo cariño. Pero a mí me duele mucho que éramos 10 y hoy nada más venga uno. Viene más de uno. Y hoy les di los buenos días. Y no voy a parar. Si me bloquean, pues voy a ir a su casa. A eso fui llamado. Ahí a dejar las 99 y ir por la oveja, porque ellos sí son ovejas, no son chivos, son ovejas, ya se les habló de la palabra. Lo que pasa es de que están detenidos en el si tan solo. Si tan solo el pastor no me hubiera sacado la lengua, si tan solo el pastor no hubiera puesto el servicio en lugar del sábado, el domingo, si tan solo fuera a las 3 y no a la 1, y ahí están miles de cosas que puede pasar. ¿Sí me explico? Entonces yo te invito en el espíritu que hagas exactamente lo mismo que yo. El tiempo apremia, el tiempo corre. Y es una decisión creer y poner en práctica lo que estamos recibiendo, pero sobre todo también animarnos los unos a los otros. Por eso decía la semana pasada, ¿se acuerdan de ese versículo? No dejes de congregarte. Me encantó. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte. Yo sé que está grabado y no estoy juzgando a nadie, pero yo prefiero que no vengas a limpiar el templo y que vengas el domingo. Déjame el templo sucio. Total, ni ensuciamos mucho. Hazlo por obediencia. Pero ¿de qué me sirve que vengas y limpies el templo y te salgas y te vayas y no vengas? Eso es religiosidad. Y Dios vino a hacer un pacto hermoso, un pacto simple. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. ¿No son los 10 los que fueron limpiados? Y esto fue profundo porque Dios me decía, yo te entregué ovejas. ¿Y los 9 dónde están? Pero hay que dejar el sí tan solo. Hay que entregarlo y ponerlo en manos de Dios. En el más también, si ahora le pido a Dios y Dios hará. Fíjate lo que dice el versículo. Con este nos despedimos. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino que este extranjero. ¿Qué te dice este versículo? No menospreciemos a nadie. Ni siquiera esa decisión de a quién hablarle y a quién buscar, la tomes tú. De lo vil y lo menospreciado, nuestro Padre de ahí se glorifica. Y el tiempo que tú inviertas por alguien no es un tiempo perdido, es una decisión. Y una de las noticias que les tengo es que este año vamos a ir muy fuerte
con alcances, con evangelizaciones. Y a los que no vamos a soltar va a ser a los niños del Ejército de Salvación. Cada 3 meses vamos a ir. Ojalá se sumen. Y ahí Dios ya ha puesto una estrategia que espero me la confirme si es que viene de Él, para no nada más trabajar con ellos como lo hicimos, creo que fue excelente, pero irnos el sábado con ellos y el domingo tratar de invitarlos y que sean partes de esta congregación y sus papás. Esos niños, si tú y yo estamos batallando, esos niños, que no tienen un criterio, un carácter definido, que son tan vulnerables como cualquier niño de 8, 6, 5, 9, 10 años y con carencias de amor sin identidad, tienen miles de necesidades. Y no hablo de las carencias físicas, porque Dios, cuánto más hacia las aves, cuánto más hacia las plantas. Él tiene cuidado de todo. Pero muchas veces lo que necesitamos es el alimento para el alma, para no caer. No hubo quien volviese y dijese, perdón, diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y hoy te repito las palabras con las que terminó ese día Jesús. Último versículo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Entonces creo que es un buen tiempo para recordar que Dios nos levantó y Dios nos salvó. Pero ¿de qué te sirve quedarte con esa salvación personal? Si no la compartes, si no la vives, si no te dejas mover en el Espíritu por lo que Dios quiere hacer en tu vida y con tu vida. ¿Quién iba a imaginar que yo iba a estar aquí sin conocer de Dios, alcanzando, impactando, permitiéndome sus oídos para que la palabra fluya? Y lo que hace Dios en ustedes, yo no lo puedo ver. Solo Dios sabe lo que está haciendo en ustedes. No te desconectes. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú has hablado de una manera muy, muy, muy grata. Ábrenos los ojos, Padre. Porque el velo ya fue retirado. Pero muchas veces no queremos abrir los ojos para ver las cosas con claridad. Porque a veces hay miedo, a veces hay culpa, a veces hay incredulidad. Y tú nos has hecho nuevas criaturas. En ti somos vencedores. En ti hay espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. En ti hay vida, Padre, no muerte. Yo hoy bendigo la vida de mis hermanos, sus casas, sus familias, sus generaciones, porque sé que han sabido el día de hoy ponerte en primer lugar, buscando tu justicia, sin condicionarte a que tú añadas absolutamente nada. Todo es por gracia, Padre. Enséñanos a recibir y a compartir, porque por gracia hemos recibido y no debemos, sino como ese dador alegre, sin obligación y sin presión, compartamos de lo que tú nos has dado. Gracias, Papi, porque así sea el valle de sombra, la carga más pesada, el yugo desigual, la tribulación que ante nuestros ojos pueda ser grande y difícil, como aquel escenario que David tuvo con Goliat. Nosotros siempre vamos caminando en tu nombre, en ese nombre que es santo, 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 en ese nombre que es poderoso y en ese nombre que es
dador de vida. Gracias, Padre, porque este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo ágape, es un tiempo en coinonía. Y yo sé que hoy regresaremos a casa de una manera totalmente distinta a como venimos. Yo confío que has hablado a cada uno de los corazones de mis hermanos y que has respondido muchas dudas e inquietudes, aclararás el entendimiento, pero sobre todo nos darás la estrategia y el argumento para derribar toda altivez y toda barrera que se levanta en contra de tu conocimiento, en contra de tu presencia, en contra de nuestra comunión hacia ti, Padre. Yo doy gracias porque este 2025 es un 2025 que será en victoria y que será de crecimiento personal en lo espiritual y crecimiento como familia de Cristo. Muévenos, Padre, en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, que tenga y incline su oído sobre ti y que te haga disfrutar de su paz. Por Jesús. Amén.